Mi nombre es Valentina Rojas, tengo 35 años, y acabo de conducir 10 agotadoras horas desde Sevilla hasta Madrid, aferrando una caja de terciopelo con las joyas de la herencia familiar, el collar y los pendientes de zafiro de mi madre, destinados como regalo de bodas para el gran día de mi hermana. Había invertido todos mis ahorros en la boda de sus sueños, el vestido, el lugar, todo el extravagante evento. Mis manos temblaban de emoción mientras aparcaba en el estacionamiento del hotel, imaginando su rostro al ver el regalo. Solíamos ser cercanas, susurrando secretos bajo las estrellas de niñas, prometiendo apoyarnos siempre mutuamente. Pero últimamente las cosas se sentían extrañas. Sus llamadas eran breves, sus mensajes fríos. Dejé a un lado la duda, aparqué y marqué su número, lista para unirme a la cena de compromiso. Su voz sonó cortante y despectiva. «Oh, la tuvimos ayer. Solo familia». Mi corazón se detuvo. Había pagado por todo, sin embargo, yo no era familia. Me quedé allí, las luces de neón del hotel empañando la vista, el peso de la traición calando hondo. Con una sonrisa forzada, regresé a mi coche, la caja de joyas pesada en mis manos. Una semana después mi teléfono se iluminó con su nombre de nuevo. «La casa no tiene electricidad, ni agua, ni siquiera wifi», suplicó. «¿Enviaste el dinero?» Hice una pausa, sus palabras resonando en mi mente. Lo que había hecho no fue solo un desaire, fue una puñalada por la espalda, y no iba a dejarlo pasar. ¿Crees que debería perdonar, o alejarme? Comparte tus pensamientos en los comentarios, porque a veces una pequeña decisión puede cambiar toda una vida. Retrocediendo a aquella noche, todavía puedo recordar las luces del hotel brillando y la opresión en mi pecho. Entré en el Hotel Madrid con el corazón latiéndome con fuerza. El vestíbulo brillaba con arañas de cristal y la música vibraba desde el salón de baile, mezclada con ráfagas de risas. Apreté mi agarre en la caja de terciopelo que contenía las joyas de la herencia familiar, imaginando la cena de compromiso de mi hermana. Había pasado meses enviando miles de euros para su boda, cada céntimo para su vestido de ensueño, el suntuoso lugar, todo el evento. Me alisaba la chaqueta, imaginando su gratitud cuando le entregara el regalo. Pero al acercarme al salón de baile, mis pasos se hicieron más lentos. Los carteles exteriores decían, celebración de la familia García y Fernández. Se me cortó la respiración. Esta no era su fiesta. Saqué mi teléfono con los dedos temblorosos y marqué su número. «Estoy en el hotel», dije, forzando una sonrisa en mi voz. «¿Dónde está tu cena?» Su respuesta llegó cortante y fría. «Oh, la tuvimos ayer. Solo familia». Las palabras me atravesaron. Me quedé helada. El teléfono pegado a mi oído, el ruido del salón de baile desvaneciéndose en un zumbido sordo. «Ayer», balbuceé. «Pagué tu boda. Conduje 10 horas para estar aquí». Suspiró como si yo fuera una molestia. «Valentina. Fue algo pequeño, solo la familia más cercana. ¿Entiendes?» «No». Había agotado mis ahorros por ella, pero yo no era familia. Mi pecho ardía, el aguijón de la traición más agudo de lo que esperaba. Miré las puertas del salón de baile, invitados con vestidos y trajes brillantes, riendo dentro. Estaba tan segura de que esta era su noche. Me había imaginado brindando, ella con los brazos alrededor de mí, dándome las gracias por todo. En cambio, me había excluido. Pensé en cada pago que había hecho, los depósitos del lugar, su catering excesivamente caro, todo mientras ella apenas reconocía mi esfuerzo. Mi sacrificio no era solo dinero. Era confianza, tiempo, amor. Y ella lo había tirado a un lado con 3 palabras, solo la familia más cercana. Quería marchar hacia el salón de baile, exigir respuestas, pero su voz resonaba en mi cabeza. Despectiva, definitiva. Me dirigí a un miembro del personal del hotel cercano, con la voz temblorosa. ¿Hay algún evento de los Rojas aquí? ¿Una cena de compromiso? Él revisó su tablet y negó con la cabeza. Solo la fiesta de los García esta noche, señora. Se me revolvió el estómago. Sin lugar a dudas, me había excluido deliberadamente. Apreté la caja de joyas con más fuerza, su peso un recordatorio de mi estupidez. Había creído en ella, en nosotras, pero ella había trazado una línea que yo no podía cruzar.
Las luces del hotel parecían más duras ahora, exponiendo mi ingenuidad. Caminé de regreso a mi coche, cada paso más pesado que el anterior. Mis manos temblaban al abrir la puerta, la carretera de regreso a Sevilla se extendía ante mí. No estaba segura de lo que haría a continuación, pero sabía una cosa, había terminado de cargar con sus problemas. Algo en mí cambió. No solo dolor, sino un fuego silencioso. Ella me había traicionado, y no lo dejaría sin respuesta. De vuelta en Sevilla abrí mi portátil, comprobando nuestra cuenta bancaria conjunta. Mis manos se cernieron sobre el teclado, el aguijón de las palabras de Isabel, solo la familia, todavía quemando en mi pecho. Había conducido 10 horas para nada, pero no estaba dispuesta a dejarlo pasar. Inicié sesión en la cuenta que habíamos configurado para los gastos de su boda, esperando ver cargos familiares. Lo que encontré me dejó helada. El saldo era casi cero. Mi corazón se aceleró mientras me desplazaba por las transacciones, cada una un puñetazo en el estómago. Ahí estaba el pago de 4.000 euros por su vestido de novia de diseñador, los 7.500 euros por un lugar en la azotea en Madrid, y 3.200 euros por un paquete de catering con champán importado. Los había aprobado pensando que era para su gran día, para nosotras. Pero luego vi cargos que no correspondían. Una compra de 2.800 euros en una boutique de lujo por bolsos y zapatos. Un retiro de fin de semana en un balneario de 1.500 euros en Marbella. 3 vuelos de ida y vuelta a Ibiza por un total de 4.200 euros, reservados a su nombre. Se me revolvió el estómago. Estos no eran gastos de boda. Eran su estilo de vida financiado por mí. Hice clic más profundo sacando meses de extractos. El patrón era innegable, gafas de sol de diseñador, una cena de 900 euros en un asador, incluso un pago de 600 euros a un estilista personal. Mis ahorros se habían convertido en su parque de juegos. Me recosté en mi silla, con la respiración entrecortada. Pensé que estaba ayudando a mi hermana a construir su futuro, pero ella me había estado utilizando para financiar su extravagancia. Abrí una hoja de cálculo, sumando cada euro. Los gastos de la boda por sí solos superaban los 20.000 euros, pero los gastos personales sumaban otros 15.000 euros. Mis dedos temblaban mientras cotejaba los recibos que me había enviado por correo electrónico, afirmando que eran para proveedores de bodas. Mentiras. Un recibo de decoración de eventos era en realidad para una chaqueta de cuero personalizada. Otro, etiquetado como depósito florista, era para un reloj de alta gama. Me sentí enferma, no solo por el dinero, sino por la traición. Había trabajado horas extras, me había saltado vacaciones, lo había dado todo por su sueño, creyendo que estábamos juntas en esto. Pero Isabel no solo había tomado mi dinero, sino que se había llevado mi confianza. Me levanté paseando por mi pequeño salón, la pantalla del portátil brillando con la evidencia de su engaño. Recordé sus mensajes rápidos, siempre pidiendo un pago más con promesas de devolvérmelo más tarde. El más tarde nunca llegó. Pensé en nuestra infancia, como ella siempre había sido la atrevida, encantando a todos mientras yo la apoyaba en silencio. Pero esta no era la hermana que conocía. Esta era alguien que había calculado cada movimiento, sabiendo que yo nunca diría que no. Mi dolor se endureció en ira. ¿Cuánto tiempo había planeado esto? ¿Alguna vez le importé, o solo fui su cajero automático? Me senté de nuevo mirando la pantalla. Apareció una notificación. Un nuevo intento de cargo denegado por fondos insuficientes. El nombre de Isabel estaba en él, intentando comprar algo más. Apreté la mandíbula. Ni siquiera se había detenido a pensar en lo que había hecho. Abrí mi aplicación bancaria, con el dedo sobre la opción de congelar la cuenta. Quería llamarla, gritar, exigir una explicación, pero me detuve. Confrontarla ahora solo le daría la oportunidad de retorcer la verdad. Necesitaba ser más inteligente para protegerme. Mi lealtad hacia ella había sido ciega. Pero mis ojos estaban bien abiertos ahora. Isabel no solo era desleal, era una ladrona en mi vida, y no iba a dejar que se llevara nada más. Al mediodía, sonó mi teléfono. La voz de tía Carmen llegó a través de la línea. Su tono era pesado o urgente, no el cálido saludo habitual que esperaría de la hermana mayor de mi madre. Estaba sentada en mi sofá en Sevilla,
todavía recuperándome del golpe en el estómago de la traición de Isabel, su juerga secreta de gastos que drenaba nuestra cuenta conjunta. La llamada de Carmen se sintió como un salvavidas, pero lo que dijo volvió a poner mi mundo patas arriba. Valentina, necesito decirte algo sobre tu hermana, comenzó con voz baja. Está en un problema muy gordo. Apreté el teléfono con más fuerza, preparándome. Carmen llamaba desde Cáceres, donde se había jubilado después de años como asesora financiera. Siempre había sido la voz de la razón de la familia, la que veía a través de las tonterías de todos. Me enteré por un amigo en Madrid, dijo. Tu hermana invirtió una fortuna en un bar en el centro que está en quiebra. Es un pozo sin fondo, Valentina. Me quedé helada, mi mente acelerada. Un bar. Isabel nunca había mencionado ningún negocio. Pensé que mi dinero estaba financiando su boda, no una inversión imprudente. Carmen continuó explicando cómo Isabel había presentado el bar como su billete a una vida glamurosa, convenciendo a inversores privados para que la apoyaran. Pidió prestados más de 100.000 euros, dijo Carmen. Préstamos con intereses altos de algunos tipos turbios. Lleva meses eludiendo los pagos. Me incliné hacia adelante con el corazón encogiéndose. El Instagram de Isabel brilló en mi mente, sus publicaciones llenas de ropa de diseñador, cócteles en azoteas y subtítulos sobre vivir el sueño. Había asumido que solo estaba presumiendo para sus seguidores, pero ahora todo encajaba. Había estado quemando mis ahorros para mantener esa imagen, para hacerse pasar por una gran apostadora. Ha estado usando tu dinero para cubrir sus huellas, dijo Carmen, con voz aguda de desaprobación. Esos inversores no son pacientes, Valentina. Están al acecho. Si no paga, podrían quitarle la casa, el coche, todo. Me levanté paseando por mi salón, el teléfono pegado a mi oído. ¿Por qué no me lo dijo?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Isabel ya no me veía como una hermana, solo como un recurso. Carmen suspiró. Es demasiado orgullosa para admitir que está fracasando y demasiado egoísta para preocuparse por a quien lastima. Pensé en los gastos de boda que había descubierto, 20.000 euros para su día soñado, más otros 15.000 euros en sus lujos. Ahora, este bar. No era solo codicia. Era una doble vida completa. Mi ira estalló, pero una nueva preocupación se coló. ¿Qué pasa con su hija?, pregunté. La niña de 4 años de Isabel, una niña dulce con ojos grandes y una sonrisa aún más grande, no merecía pagar por el desorden de su madre. Carmen hizo una pausa, su voz se suavizó. Por eso te llamo. Sé que quieres a Chloe, pero no dejes que Isabel te arrastre con ella. Asentí, aunque ella no podía verme. El rostro de Chloe apareció en mi mente, sus risitas cuando la visitaba, su pequeña mano apretando la mía. Haría cualquier cosa por ella, pero Isabel. Estaba harta. ¿Qué pasa si no puede pagar?, pregunté. La respuesta de Carmen fue sombría, embargo o algo peor. Esos inversores no se andan con tonterías. Tragué saliva con dificultad, imaginando a Chloe atrapada en las consecuencias. Mi instinto era arreglarlo, rescatar a Isabel como siempre. Pero algo me detuvo. Ya había dado demasiado. Terminé la llamada, mi mente una tormenta de emociones. La advertencia de Carmen resonaba, las deudas de Isabel podrían destruirla, pero no podía seguir salvando a alguien que me había usado tan fríamente. Pensé en Chloe inocente en todo esto y mi corazón se encogió. Quería protegerla, asegurarme de que tuviera un futuro, pero no podía permitir que Isabel me manipulara más. Me senté mirando mi teléfono, el peso de las palabras de Carmen calando hondo. Las mentiras de Isabel habían ido más allá de lo que había imaginado, y ahora su castillo de naipes se estaba desmoronando. No iba a dejar que me arrastrara a los escombros. Mi resolución se endureció. Encontraría una manera de ayudar a Chloe, pero Isabel estaba sola. Una semana después mi teléfono se iluminó con el nombre de Isabel, su voz frenética. Había pasado días lidiando con lo que había aprendido, sus mentiras, su gasto imprudente, su traición. Pero no estaba preparada para esta llamada. Valentina, tienes que ayudarme, balbuceó Isabel, sus palabras atropellándose unas sobre otras. La casa no tiene electricidad, ni agua, ni siquiera wifi. Están cortando todo.
Mi pulso se aceleró, pero no por simpatía. Ya había tomado medidas. Esa mañana, había iniciado sesión en nuestra cuenta bancaria conjunta y había pulsado el botón para cerrarla, cortando su acceso a mi dinero. No más bolsos de diseñador. No más retiros de spa. Había terminado. Me apoyé en la encimera de mi cocina, con el teléfono pegado a la oreja. ¿Qué pasó, Isabel?, pregunté manteniendo mi tono plano. Divagó sobre facturas impagadas, su voz quebrándose de pánico. Pensé que habías enviado el dinero, como siempre, dijo. Nos estamos desmoronando aquí. Por favor, Valentina, solo una vez más. Su desesperación era palpable, pero no me conmovió. Había visto los recibos, 15.000 euros de mis ahorros gastados en su estilo de vida de lujo, además de los 20.000 euros para su boda. Ahora sus servicios estaban cortados porque no podía administrar sus propias finanzas. Sentí una fría claridad. No estaba pidiendo ayuda. Estaba exigiendo que yo arreglara su desorden de nuevo. Entonces cambió de táctica. ¿Recuerdas cuando éramos niñas?, dijo, su voz se suavizó. Nos escapábamos al patio trasero. Contábamos las estrellas, prometiendo permanecer siempre juntas. Eres mi hermana, Valentina. La familia no deja caer a la familia. Apreté la mandíbula. Estaba apelando a viejos recuerdos, tratando de hacerme sentir culpable para que abriera mi cartera de nuevo. Pensé en sus palabras en Madrid, solo la familia, cuando me excluyó de su cena de compromiso, la que yo había pagado. La ironía quemaba. Respiré hondo y dije, solo para la familia, ¿recuerdas? Mi voz era firme, cortante. Tú dejaste claro que no soy eso para ti. El silencio se cernió sobre la línea. Por una vez, Isabel no tuvo respuesta. Paseé por mi apartamento, mi mente acelerada. Cerrar la cuenta se sintió como recuperar una parte de mí misma, pero sus palabras sobre la familia me dolieron. Nos veía como niñas riendo bajo el cielo de Andalucía, compartiendo sueños de futuros que construiríamos juntas. Esas promesas se sentían tan reales entonces, pero ahora eran solo otra herramienta en su manipulación. Dejé de pasear, mi resolución se endureció. Isabel, ya has tomado bastante, dije. Mentiste sobre la boda, usaste mi dinero para tu estilo de vida, y ahora te estás ahogando en deudas. Eso es tu problema. Ella comenzó a protestar, pero la interrumpí. Se acabó. Resuélvelo. Colgué, mi mano temblaba, pero mi corazón estaba firme. Por primera vez me sentí fuerte, como si finalmente hubiera trazado una línea que ella no podía cruzar. Pero a medida que la adrenalina se desvanecía, un nuevo peso se instaló. Chloé, la hija de 4 años de Isabel, con su brillante sonrisa y su inocente confianza, no merecía este caos. La imaginé en una casa oscura, confundida, quizás asustada. Me dolía el pecho. Siempre había estado ahí para ella, comprándole libros, dándole galletas extra durante las visitas. ¿La estaba abandonando ahora al cortar a Isabel? Me senté en mi sofá, mirando la pantalla en blanco del teléfono. La advertencia de Carmen resonaba, las deudas de Isabel podrían costarle todo, quizás incluso su casa. Chloé quedaría atrapada en las consecuencias. Quería protegerla de los errores de su madre. Pero ¿cómo podría hacerlo sin permitir que Isabel se aprovechara? Mi fuerza flaqueó, dividida entre mi amor por Chloé y mi negativa a ser utilizada de nuevo. Al día siguiente mi teléfono se iluminó con docenas de notificaciones de redes sociales. Estaba en mi apartamento de Sevilla, todavía afectada por haber excluido a Isabel después de su llamada desesperada. Había pensado que nuestra confrontación sería el final, pero me equivoqué. Abrí la aplicación, se me revolvió el estómago al ver la última publicación de Isabel. Había escrito una diatriba mordaz, etiquetándome para que todo el mundo la viera. Algunas personas le dan la espalda a la familia cuando más la necesitan. Mi hermana es demasiado tacaña para preocuparse por su propia sobrina. Los comentarios llovían, amigos con los que no había hablado en años, primos, incluso extraños, se sumaban con «¿Cómo pudiste?» y «La familia es lo primero». Me ardió la cara. Isabel no solo estaba mintiendo. Me estaba pintando como la villana para salvar su propia imagen. Me desplacé por su publicación, cada palabra un nuevo corte.
Me acusó de abandonarla, afirmó que la había dejado a ella y a su hija sufrir sin un céntimo. Ni una mención de los 35.000 euros que había invertido en su boda y sus lujos. Ni una pista de su fallido bar en Madrid o las deudas que había acumulado. Quise replicar, exponer sus mentiras en línea, pero me detuve. Ventilar nuestros trapos sucios no arreglaría esto. Solo me arrastraría a su caos. Tiré el teléfono al sofá, mis manos temblaban de furia. Había cruzado todos los límites, y ahora estaba haciéndose la víctima ante el mundo. Esa tarde un golpe en mi puerta me sobresaltó. Abrí para encontrar a Andrés, el marido de Isabel, parado allí, con el rostro cansado y demacrado. Había conducido desde Madrid sin avisar. Su chaqueta arrugada como si apenas hubiera dormido. Valentina, te debo una, dijo con voz baja. Gracias por todo lo que hiciste por nuestra boda. Parpadeé sorprendida. Nunca esperé gratitud, y menos de él. Lo invité a pasar y nos sentamos en la mesa de mi cocina, el aire pesado entre nosotros. Vi la publicación de Isabel, dijo frotándose los ojos. Lo siento. Está fuera de control. Las palabras de Andrés salieron lentamente como si le costaran. Me habló de la presión que aplastaba a su familia, acreedores que llamaban sin parar, compañías de servicios que les cortaban el suministro, el bar en Madrid, sangrando dinero que no tenían. Isabel siempre ha sido de apariencias, dijo. No puede admitir que está fracasando, así que arremete. Asentí, mi ira suavizándose en otra cosa, lástima. Andrés no era como Isabel. Parecía agotado, atrapado en su tormenta. No sabía cuánto habías dado hasta hace poco, admitió. Ella me lo ocultó. Pensé que estábamos pagando la boda nosotros mismos. Se me apretó el pecho. Incluso su marido había estado en la oscuridad. Pensé en Chloé, su hija de 4 años, atrapada en este lío. ¿Cómo está ella?, pregunté, mi voz más suave. El rostro de Andrés se arrugó. Está confundida. No entiende por qué las luces se apagan. Estoy tratando de mantener las cosas normales para ella, pero es difícil. Me dolía el corazón al imaginar los ojos brillantes de Chloé empañados por el egoísmo de su madre. Andrés se inclinó hacia adelante, su voz quebrándose. Lo siento, Valentina. No te merecías nada de esto. Le creí. No ponía excusas ni mendigaba dinero, simplemente asumía la verdad que Isabel se negaba a enfrentar. No serví café, mi mente daba vueltas. Una parte de mí quería ayudar, proteger a Chloé e incluso a Andrés de las consecuencias. Pero no podía ignorar la realidad, Isabel me había usado, me había mentido y ahora me estaba difamando en línea. Ayudarlo significaría volver a caer en su red. No puedo seguir rescatándola, dije. Finalmente mi voz firme. Isabel ha tomado sus decisiones. Andrés asintió, sus hombros caídos. Lo sé, dijo. Solo tenía que darte las gracias y no sé intentar arreglar esto. Se levantó para irse y sentí una punzada de tristeza por él, por Chloé, por la familia que todos habíamos perdido por la codicia de Isabel. Pero mi resolución se mantuvo firme. Isabel ya no era mi responsabilidad. A la mañana siguiente abrí la caja fuerte, las joyas de la herencia familiar brillando en su interior. La visita de Andrés me había dejado conmocionada, su cansada gratitud y disculpa por las acciones de Isabel todavía resonaban en mi mente. Contemplé la caja de terciopelo, su colgante de zafiro captando la luz, una pieza que había llevado mi abuela, un símbolo de la familia que había luchado por mantener unida. Pero las mentiras de Isabel, sus ataques públicos, habían fracturado ese vínculo. No iba a dejar que se llevara esto también. Cerré la caja fuerte, mi decisión clara. Era hora de proteger lo que importaba y dejar ir lo que no. Tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Andrés, mis dedos firmes mientras escribía. Ayudaré a Chloé con las tasas escolares y lo básico, ropa, comida, lo que necesite. Y puedo conectarte con un amigo que está contratando en Madrid. Pulsé enviar, sintiendo como se me quitaba un peso de encima. La brillante sonrisa de Chloé apareció en mi mente, su inocencia intacta por el caos de su madre. Andrés también merecía una oportunidad. Estaba tratando de mantener a flote a su familia a pesar de la imprudencia de Isabel. Pero cuando agregué Isabel no recibirá nada, mi determinación era férrea.
Había derrochado 35.000 euros de mis ahorros, me había difamado en línea, y no había mostrado remordimiento. Ya no era su red de seguridad. Andrés respondió rápidamente: gracias, Valentina. No sé qué decir. Podía imaginar sus ojos cansados, el alivio en su voz. Lo llamé para confirmar los detalles, manteniéndolo práctico. Hay una empresa de logística en Madrid que contrata gerentes de almacén, dije. Te enviaré el contacto. Y para Chloe estableceré un fondo para su preescolar y sus necesidades básicas. La voz de Andrés se quebró al darme las gracias de nuevo, prometiendo mantener a Isabel al margen. Le creí. Él no era como ella. Se estaba ahogando en su desastre, no lo estaba creando. Al colgar, sentí una fuerza tranquila. Estaba ayudando a las personas adecuadas, no a la que me había usado. Volví a la caja fuerte, deslizando el joyero más adentro. Esto no era solo proteger un collar. Se trataba de salvaguardar lo que mi familia había construido, el legado que Isabel no respetaba. Se había llevado suficiente de mi cuenta bancaria y de mi confianza. Pensé en su publicación acusándome de ser insensible, y el dolor todavía estaba allí. Pero no era mi trabajo arreglar su vida. Había pasado años poniéndola a ella primero, trabajando horas extras para financiar su boda, creyendo sus promesas de gratitud. Todo lo que había obtenido era traición. La familia no se trataba de un sacrificio ciego, me di cuenta. Se trataba de respeto mutuo, algo que Isabel nunca había ofrecido. Sentada en mi escritorio, abrí mi portátil y comencé a planificar mi propio futuro. Había estado tan consumida por las demandas de Isabel que había descuidado mis propios sueños. Abrí un portal de empleo, desplazándome por los listados de puestos de diseño gráfico en Sevilla. Había una vacante en un estudio local, una oportunidad para construir mi portafolio y trabajar en proyectos que me encantaban. Redacté una solicitud, mis dedos volaban sobre el teclado. Por primera vez en meses, sentí una chispa de emoción. Anoté otros planes, una caminata de fin de semana por el Parque Nacional de Doñana, una cena con amigos a los que había estado demasiado ocupada para ver. Mi vida ya no iba a girar en torno a las crisis de Isabel. Al cerrar mi portátil, una sensación de libertad me invadió. Había cargado con el peso de sus mentiras, sus deudas, su drama durante demasiado tiempo. Ayudar a Chloe y Andrés no significaba volver a caer en su trampa. Significaba elegir a quien merecía mi apoyo. Miré a mi alrededor en mi apartamento, pequeño pero mío, y me sentí más ligera de lo que había estado en años. Isabel podía quedarse con su caos. Había terminado de intentar salvarla. Mi enfoque estaba en construir algo nuevo, algo para mí. El camino por delante se sentía abierto, y estaba lista para recorrerlo. 2 meses después, me llegó la noticia de que Isabel tuvo que vender su casa en Madrid. La noticia llegó a través de una amiga en común, un mensaje de texto escueto que confirmaba lo que había temido: sus deudas finalmente la habían alcanzado. No pudo pagar a los inversores a los que les había pedido prestado para su fallido bar, y ahora su casa, la que había presumido en las redes sociales, había desaparecido. Andrés había solicitado el divorcio justo después de su visita a mi apartamento, incapaz de soportar sus mentiras por más tiempo. Me senté en la mesa de mi cocina en Sevilla, el peso de todo instalándose. El mundo de Isabel se estaba desmoronando, y por una vez, no me apresuraba a recoger los pedazos. Isabel se había mudado a un pequeño apartamento, muy lejos de su antiguo estilo de vida. La amiga mencionó que la mayoría de su círculo la había abandonado. Sus publicaciones pidiendo simpatía habían resultado contraproducentes, dejándola aislada. La imaginé sola, rodeada de cajas en un espacio reducido. Su encanto ya no era suficiente para mantener a la gente cerca. Una parte de mí sintió un atisbo de lástima, pero se desvaneció rápidamente. Ella había elegido este camino, mintiéndome, usando mi dinero y difamando mi nombre en línea. Sus consecuencias eran suyas. Mientras tanto, Andrés y Chloe estaban empezando de nuevo. Había cumplido mi promesa, enviando dinero para la matrícula preescolar de Chloe y tarjetas de regalo para su ropa y libros. Andrés consiguió el trabajo de gerente de almacén con el que lo había conectado, y sus mensajes estaban llenos de gratitud. A Chloe le encanta la escuela, escribió la semana pasada. Te dibujó un cuadro. Te lo enviaré por correo.
Sonreí imaginándola garabateando, ajena al caos de su madre. Ayudarlo se sentía bien, como una victoria silenciosa. Estaban construyendo una nueva vida, una que me enorgullecía apoyar sin permitir la destrucción de Isabel. En Sevilla, estaba encontrando mi propio ritmo. Me había inscrito en una clase de pintura en un estudio local, pasando las tardes mezclando colores sobre el lienzo, dejando que las pinceladas calmaran mi mente. Era la primera vez en años que hacía algo solo para mí. También comencé a ser voluntaria en un centro comunitario, donando suministros y tiempo a su programa extraescolar. Ver a niños como Chloe reír y aprender me trajo una alegría que no sabía que había perdido. Mis días se sentían más plenos, no con el drama de Isabel, sino con un propósito. Ya no era la hermana que decía sí a todo, ella había tomado demasiado. Y yo había aprendido a decir no. Mirando hacia atrás, vi la verdad sobre la familia. No se trataba de dar hasta vaciarse. Se trataba de respeto mutuo, de proteger lo que importaba. Isabel nunca había entendido eso. Había invertido 35.000 euros en su boda, sacrificado mi tiempo y mis sueños solo para ser traicionada. Las joyas de la herencia, a salvo bajo mi cuidado, eran un recordatorio de lo que casi había perdido por su codicia. Establecer límites no era egoísta. Era supervivencia. Me había salvado a mí misma, mi legado y mi paz. Mientras caminaba hacia mi próxima clase de pintura, con el lienzo bajo el brazo, me sentí completa. La lección fue dura pero clara.